Bien, hermanos, vamos por favor a orar juntos para el tiempo de meditación. ¿Amén? Oramos. Amado Dios, te agradecemos por la gracia que has concedido a la iglesia, para el canto congregacional, también para las lecturas. Venimos a adorar de forma reverente, solemne. Te ruego por favor también que ahora de gracia para el tiempo de meditación. Oh Dios, suple por favor mis carencias. Concede a mis hermanos atención. Hoy terminamos esta carta, luego casi de 4 meses, Señor, primera de Pedro, que ha sido de gran aliento para la iglesia, de gran aplicación, de enorme aplicación. Señor, guíanos hoy, por favor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a culminar el día de hoy, después de 4 meses casi, esta carta, la primera carta de Pedro. Esta carta nos está ayudando en esta carta. La semana que viene, si lo permite, vamos a iniciar con la segunda carta de Pedro, y ya saben los miembros que eso estará hasta agosto para iniciar la carta de Hebreos. Ahí sí vamos a estar casi un año con esta carta. Bien, hermanos, le puse como título a este último sermón justamente la intención del apóstol Pedro, una última exhortación. Y Pedro aquí nos va a hablar en forma resumida de estar de pie en la gracia de Dios. Por favor, ubíquense, 1 de Pedro 5, versículo 6 hasta el final, es decir, hasta el versículo 14. Bien, vamos a volver ahí, lo tengo marcado, por favor. Mis hermanos, si pudiéramos nosotros resumir entonces todo lo que el apóstol Pedro ha venido diciendo a estos hermanos de Asia Menor y por extensión a la iglesia, si pudiéramos indicar al menos en 2 palabras el propósito de esta carta, debemos citar 1 de Pedro 5, versículo 12. Encontramos ahí que nos dice el apóstol Pedro: por conducto de Silvano, es decir, Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, y acá hay 4 palabras, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Aquí hay 2 términos, hermanos: amonestación, exhortación, hemos visto justo eso la semana pasada en Paracaleo, y testificando, que viene del griego epimergulón. Testificar aquí denota atestiguar, dar testimonio de algo de una forma intensa y de una manera corroborada. Vimos la semana pasada que exhortación no es un regaño, ¿verdad? Es una petición, es un ruego que brota del corazón. Cuando decimos que en medio de la iglesia se exhortan unos a otros, hemos dicho esto justo la semana pasada, no estamos abriendo el ring para que cada quien regañe a su hermano, pero tampoco es una petición como pidiéndole un favor a su hermano. Es algo firme, pero también es algo amoroso, para que el exhortado cambie el curso de su conducta. Por ejemplo, citamos Hechos 11:23, encontramos ahí que Bernabé, dice Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó, ahí está el Paracaleo, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Uno no ve, ¿verdad?, iracundo a Bernabé, no lo ve molesto y ahí que se dispone a exhortar. Uno no ve que el motivo para exhortar es el enojo o la frustración de Bernabé. Dice que estaba gozoso. Pero por otro lado, hermano, la exhortación también busca al que es exhortado, no es simplemente un pedido, no es por favor, es una llamada firme, pero amorosa. No le está pidiendo aquí, por ejemplo, Bernabé, un favor a los exhortados que, hermanos, por favor, manténganse en la fe. No, les hace recordar su identidad y que cualquier rumbo que tomen ajeno a la exhortación puede ser perjudicial para su vida.
en exhortaciones. El apóstol Pedro ha exhortado a varios grupos en esferas diferentes de su vida. Ha alentado a una vida piadosa. Les ha dicho a los que estaban sufriendo: hagan el bien, no devuelvan mal por bien. Aunque esto, les dijo Pedro, esto les implique sufrir. Aunque es en la naturaleza del peregrinaje de todo cristiano, dice: sufra, pero por hacer el bien, no por hacer el mal. Por ejemplo, en el 2.12 esta carta dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y también habla de dar testimonio. Y por cierto, hermanos, esto no está invitando a la iglesia a pararse en medio del culto público para contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Es más, es una práctica que banaliza y ritualiza lo que significa realmente dar testimonio. Y por otro lado va a contramano del principio regulador. Estos cristianos que por sus sufrimientos y padecimientos estaban soportando todo ello, algunos fueron tentados a la duda. Tal vez se preguntaban: tal vez Dios no está en esto. Tal vez no hace falta vivir de esta manera piadosa, porque nadie más lo hace. Estamos solos en esto, pensaban ellos. Así que Pedro debe dar testimonio de lo que es realmente una vida sufriente en Cristo. Como creyentes, mis hermanos, cuando llega la persecución, uno puede pensar, ¿no?, que el dolor y el sufrimiento son sinónimos del abandono de Dios. Pero acá Pedro sale al paso para confirmarles, para animarles y para decirles que esa gracia en la cual están viviendo ahora, que están disfrutando, es la verdadera gracia de Dios. Aquella que habían experimentado en su conversión, aquella que ahora le está sosteniendo en su vida cristiana, aún en medio del sufrimiento. Y es esa misma gracia que le llevará a disfrutar de la salvación gloriosa y eterna con su Señor. Y ahí que Pedro les dijo: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, Pedro les está confirmando: sí, hermanos, la gracia que ha sido dada a ustedes también es esa misma que les permite avanzar en medio del dolor. Es en esa gracia, le dice Pedro, en que están. Permanezcan en ella. No se sorprendan del sufrimiento que ha venido, sino que pónganse en pie y manténganse firmes. Ahora, Pedro está exhortando, entonces, ha exhortado. Pedro está testificando para luego ahora, en el final de su carta, dar un último mandato. Ahora, yo lo voy a leer en la versión textual con atención, que rescata mejor el verbo en la cual indica, dice acá: por medio de Silvano, nuestro fiel hermano, según yo lo conceptúo, os escribí brevemente, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia. Estad firmes en ella. Del griego estiden, ponerse de pie. En Reina Valera, cuando uno lee, da la sensación de que está simplemente indicando, ¿no?, que los cristianos están en esa casa, es verdad. Pero en el original es un mandato: manténganse firmes, estén y permanezcan en esa gracia. Vamos a abordar, mis hermanos, el día de hoy del sermón en 3 pensamientos. El primero, humillación y descanso delante de Dios que concede gracia. El segundo pensamiento, despierten y resistan a su adversario. Y último pensamiento, la fortaleza del Dios de toda gracia. Veamos el punto 1, humillación y descanso delante del Dios de toda gracia. Veamos, por favor, 1 Pedro 5, versículos 6 y 7. Dice ahí el apóstol Pedro: humillaos, pues bajo la mano poderosa de Dios,
disculpas hoy por hacer demasiado uso de términos técnicos en griego. No es por pedante, es porque, en especial en este pasaje, para ser fieles al mensaje, hay que entender qué está indicando aquí el apóstol Pedro. Humillaos, en el original está en un tiempo, está en voz pasiva permisiva. Ahora, ¿qué significa eso? Me disculpo si soy muy insistente hoy con el griego. Cuando uno lee, mis hermanos, de manera rasa, en castellano, uno ve acá simplemente un mandato, ¿verdad? Si pastor dice, humillémonos pues ante la mano del Señor. Y uno podría suponer que este versículo nos está simplemente mandando a humillarnos. Entonces, el creyente lee eso y consecuentemente, ¿qué es lo que hace? Va a buscar acciones que debe tomar para humillarse. Por ahí, pastor, ¿será que para eso debo callarme y no responder, como dijo Pedro antes? ¿Será, pastor, que debo dar tal vez más despacio, con gestos más reverentes, para expresar mi humildad? Alguien puede preguntar. O, pastor, ¿será que para humillarme debo vestirme con más modestia? O, pastor, ¿qué me está demandando realmente la Escritura? En la construcción gramatical original, este mandamiento no lo podemos llevar solos, sino que otro lo lleva a cabo en mí. O sea, la acción de humillarnos es llevado en nosotros. Ahora bien, ¿cuál es entonces la diferencia entre un mandamiento que uno lleva a cabo y un mandamiento que otro lleva a cabo por usted? Voy a citar un pasaje que tiene la misma voz para que puedas comprender la idea. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el 5:18 y le dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, sino que debemos ser llenos ¿de qué? Del Espíritu. Ese mandato de ser llenos también está en voz pasiva permisiva. Ahora, mira eso. Nuestra responsabilidad, según el apóstol Pablo, ¿cuál es? Ser, ¿qué cosa? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Pero no podemos nosotros, de propia cuenta, ser llenos por Él. Es el Santo Espíritu, ¿verdad?, que debe llenarnos. Es otro que debe hacer algo en nosotros. Es otro que debe llevar la acción en nosotros. No lo llevo a cabo yo, otro lo lleva a cabo en mí. Sin embargo, yo soy responsable que se lleve a cabo la acción. Entonces, yo no puedo negarme a ser lleno del Espíritu Santo, porque estaría entonces desobedeciendo a Dios en este mandato. Ser llenos del Santo Espíritu, ¿cómo lo hago, pastor? Permitiendo que Él me llene, no negándome que Él me llene. ¿Cómo entonces yo me estaría negando, por ejemplo, a ser lleno por Él? En mi ejemplo, no yendo a la Escritura, no estudiándola, no aplicándola. ¿Puedes ver, ejemplo, hermano? ¿Puedes ver lo que significa que otro entonces lleve la acción en mí? Aunque yo no soy quien me lleno del Espíritu Santo, yo soy responsable de esa llenura. ¿Cómo? Permitiendo y no negando. Ahora, con esto en mente, hermano, volvamos al mandato de Pedro. Humillación. Dice, humillaos. ¿De qué lo está indicando Pedro? ¿Me está mandando a mí entonces a que yo me humille? Sí. ¿Significa esto que yo solo puedo hacer? No. Otro lo hará por mí. Otro llevará la acción de humillarme. Y según el contexto, ¿quién nos humilla? Dice la mano poderosa de Dios. Así que, hermano, nuestra responsabilidad en este mandato es dejarnos ser humillados por la poderosa mano de Dios. Cuando venga la humillación, no huyamos de la idea, permanezcan firmes. Ahora, en el contexto de la carta, esta humillación que vendría es la persecución. ¿Cuál es entonces
solución en el momento que Dios lo decida. Lo dijo Pedro. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran en el mismo desenfreno que ellos y os ultrajan. Ahora, hermano, no tenemos nosotros entonces el control de ser humillados cuando queramos. Será Dios. Será Dios en el momento de su providencia que permitirá que su mano poderosa venga para humillarnos. Pero cuando llega, ¿qué harás tú, mi hermano? ¿Bajarás la marcha de tu caminar piadoso para no sufrir? ¿Le esquivarás al sufrimiento? No. Dice Pedro, estar en pie en la gracia. Nuestra responsabilidad no es humillarnos, sino dejar y aceptar que Dios nos humille. Él lo hará en nosotros. Estos hermanos de Asia Menor debían saber quién los estaba humillando. No eran sus amos terrenales, como ya Pedro le dijo en el 3. No era el esposo incrédulo, como le habló a las esposas. No era la sociedad, era el mismo Dios, era la mano poderosa de Dios que los estaba humillando. Y su responsabilidad no era huir, no era escapar del sufrimiento, sino permanecer en la gracia, permanecer bajo la humillación de la poderosa mano de Dios. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Dios soberano lo determine. Dice, humillaos pues, Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esa misma mano entonces, que estaba humillando a estos hermanos, es la misma mano que exaltará en el tiempo de su buena voluntad. Hemos visto aquí que Pedro se está refiriendo aquí a la segunda venida de Cristo. Pero Pedro, ¿cómo podemos soportar el dolor? Pedro, ¿cómo se podrá soportar el golpe emocional donde hallamos consuelo? Ahora dice Pedro en el 7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amada iglesia, en tiempos de persecución, muchos, nosotros, ustedes, dejarán empleos, tendrán que perderlos. Algunos aquí serán entregados a la cárcel. Otros serán señalados y apartados aún por sus propios parientes. Muchos saben que mantenerse en una vida piadosa, aún en este momento, les podrá llevar aún a perder sus empleos. Como ya incluso en nuestro, a algunos ya les ha pasado. Muchos que vienen de una comprensión incorrecta de la teología del teletrabajo no ven este riesgo, pero aquellos que han entendido la teología del trabajo han tenido que cerrar negocios que operaban impíamente. Y tal vez eso pueda llevar a la ansiedad. Muchos, por guardar el día del Señor, se han ganado el menosprecio de seres queridos. Y eso, hermano, obvio que puede generar ansiedad. La ansiedad en este texto de echar sobre Dios denota preocupación sobre lo que pueda suceder en el futuro. Indica el dolor que uno sufre después de una experiencia amarga. En este contexto de Primera de Pedro, la ansiedad estaba llenando el corazón de estos hermanos a causa del ostracismo, a causa del abuso social que sufrían. Pero ¿qué es lo que le dice el apóstol Pedro? Echen esa ansiedad sobre él. La palabra griega aquí traducida como ansiedad significa ser tirado en varias direcciones. Ser tirado en varias direcciones. En términos sencillos, hermanos, la ansiedad distrae al creyente. Hay una palabrita intercambiable para ansiedad que usa la Biblia, es el afán. Ahora, ¿cuál es el peligro con esto? Si usted revisa un poco el Nuevo Testamento, va a encontrar que el término
En el Nuevo Testamento, en especial, en la palabra del Salvador, ahí se habla de forma triplicada acerca de la fama. Pero hermanos, lo llamativo de la ansiedad es que si no es puesta en los lomos del Señor, esto conduce a algo. ¿A qué, pastor? Conduce a la apostasía, a la renuncia de la fe. Aquellas personas cuyos afanes de esta vida entonces se convierten en algo más grande, en algo más importante que el Evangelio, finalmente terminarán rechazando el Evangelio y van a demostrar que nunca fueron creyentes. Pero los creyentes pueden vivir en paz, aún en medio de la persecución, porque ellos no están en la obligación de cargar con ese afán, de cargar con la ansiedad, sino que lo echan y lo cargan en aquel que dice Pedro, cuida de él. Ahora, hermano, echar tu ansiedad no significa que el Señor va a quitar esa aflicción para que estés más tranquilo. De hecho, Él lo hace muchas veces, pero Dios no ha prometido llevar tus ansiedades y cuidarlos. Esa no es la promesa que encontramos en el Nuevo Testamento. Él no prometió que te quitará las dificultades. Para el creyente debe ser suficiente saber que incluso en medio del sufrimiento, el Señor le está cuidando para que no caiga en depresión. Eso debe ser suficiente para el cristiano. Segundo pensamiento. Ahora Pedro dice, despierte y resistan a su adversario. Pedro 5, leamos el versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, Pedro cambia de escenario, de explicarle lo que sucede y cómo vivir en el ámbito natural a causa de su fe. Ahora Pedro explica la razón espiritual por la cual deben estar ellos alertas. Y arranca diciendo Pedro, sed sobrios y velad. O sea, que estén completamente atentos, que no estén dormidos espiritualmente, que estén vigilando. ¿Por qué? Porque al acecho hay un peligro inminente. Ahora, hermanos, ¿está acaso buscando Pedro que ese creyente esté temeroso o tema a su enemigo? Por el contexto es inadmisible pensar eso, hermanos. Pedro les está hablando de que estén de pie. Pedro está indicando que no subestimen a su enemigo, que está acechándole. Pedro está indicando que no tomen una acción pasiva, sino una acción activa frente al enemigo de sus almas. Porque ¿a quién es que debe temer realmente el creyente? Mateo 10 nos dice, temed más bien a quién, a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, dice Pedro, porque vuestro adversario, el diablo. Ahora, este es el único lugar donde el diablo es llamado adversario, de griego arquídicos. Ahora, ¿qué era el término en la época de Pedro? En el mundo de Pedro, en esta época, un adversario era un oponente jurídico, era un adversario en cuanto a la justicia. Podemos decir que era un acusador, es un calumniador. Ahora, usted recuerde que antes de todo esto, el apóstol Pedro ha tratado de orientar a los creyentes cómo es que deben reaccionar ante los que calumnian de ellos. Dice, mantengan vuestra buena manera de vivir ante quienes, ante los que dicen que ustedes malhechores, para que en ellos glorifiquen a Dios. Dice, si os vituperan, o sea, Pedro les ha indicado cómo deben reaccionar ante los que le calumnian. Pero ahora
el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, dice Pablo, así fui librado de la boca del león. Y Pablo aquí se refiere a que escapó de la muerte. Pero aquí se está refiriendo a un peligro de muerte. Pero en este caso no de una muerte física, hemos explicado ya el tipo de persecución del que habla Pedro, sino de una muerte espiritual, es decir, la apostasía. El peligro que tenían estos creyentes de Asia Menor era volver a su conducta anterior, volver a su culto pasado, por no aceptar o por rehusar el sufrimiento y el martirio. Pedro les está diciendo entonces que es ese adversario que incita las calumnias y que la persecución no debe desanimarlos, no deben negar a su Señor, no deben flaquear en su fe. Y segundo punto que acá se rescata es, hermanos, ¿qué significa resistir al diablo firmes en la fe? ¿Será atarlo? ¿Será gritar un mantra y reprenderlo? ¿Será hacer uso de fórmulas mágicas para amarrarlo con cadenas de oro celestiales y cosas raras? No, ¿verdad? Para responder a esto hay que terminar el texto de la sesión. Dice Pedro para completar, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, en lugar de amedrentarse, en lugar de extrañarse de por qué están sufriendo por la persecución, dice Pedro, confíen, porque no están solos. Hay muchos creyentes que están sufriendo y muchos de ellos cosas peores. Pedro les recuerda la experiencia de sus hermanos dispersados que estaban en Palestina, en Macedonia, en Siria, en Italia. O sea, no estaban solos en el sufrimiento. Porque Pedro sabía que en medio del dolor, lo único que puede entristecer es el sentirse solo. Así que esa resistencia, mis hermanos, no consiste en vengarse de sus perseguidores, sino en mantenerse firmes en la fe. No es volver atrás al paradigma. Muchos, lamentablemente cristianos, cuando llega el dolor, cuando llega el sufrimiento, vuelven atrás al paganismo. No es que me pasó esto a mí, es que esta mala experiencia, es que me fallaron. Vuelven atrás. Ese no es el consejo de la Biblia. Ahora, mis hermanos, hay una pregunta que es muy común, sobre todo cuando se le pregunta a un reformado. ¿Tenemos una guerra espiritual contra el adversario de tu alma, sus huestes? Ahora, aunque algunos cristianos entiendan esto un poco tanto neurótico, ven en todos lados al diablo y sus fuerzas diabólicas en aspectos normales de la vida. Se pincha la llanta en el carro, el diablo, ¿no? Se enferma, fue el diablo. Hay gente que lo ve así. Otros falsifican la guerra espiritual para poder hacer frente a la realidad del sufrimiento y le atribuyen cualquier mal al diablo. Cualquier adversidad le atribuyen al diablo, en lugar de encontrar gozo en Cristo, sea cual sea la adversidad. Ellos creen que el sufrimiento no hace parte de la vida cristiana. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de los excesos, una reacción exagerada que elimine por completo la percepción bíblica de que estamos en una lucha es exactamente igual de nocivo. El enemigo de tu alma tiene estrategias. La Biblia habla de que nos tienta a pecar, de que nos acusa delante de Dios y hace sentir temor respecto a cómo estamos delante del Señor. O eso que pasa
La Biblia nos muestra que se opone de mil maneras a la voluntad de Dios. Que este enemigo de tu alma confunde la mente con respecto a la verdad. Que este personaje incita actos de idolatría, de magia y persecución. Y que también puede abrirse camino en la maquinaria política de una sociedad, hasta el punto de convertir una sociedad entera en herramienta de pecado y opresión. Es eso lo que estaba pasando en Asia Menor, hermanos. Punto 3. La fortaleza del Dios de toda gracia. Dice en el versículo 10 y 11, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mas el Dios de toda gracia. En el 4:10, Pedro habló de una multiforme gracia de Dios. Es esa gracia a la que se vuelve a referir el apóstol Pedro. Es aquella gracia que es suficiente. Basta con eso para el creyente, para que en cualquier adversidad Él lo pueda enfrentar. Amados hermanos, aún tu firmeza en tu lucha con el pecado, aún tu firmeza en tu peregrinaje, depende completamente de Él. Sí, usted es responsable de perseverar, usted es responsable de estar firme, pero hermano, si perseveramos, si te has mantenido firme, es por la preservación de Dios. No hay ninguna jactancia para nosotros. Perseveramos porque Dios nos preserva. ¿Qué ha hecho usted, hermano, para que el día de hoy, al despertar, lo haga confiando en Cristo? ¿Qué ha hecho usted, mi hermano? ¿Qué ha hecho usted para no volver atrás a su vida pagana? Bueno, ¿por qué usted no le ha dado la espalda aún al Evangelio? Bueno, la única razón es el llamamiento eficaz del Espíritu Santo y la promesa de su preservación. Él ha prometido culminar su obra en los creyentes. Lo que Él comenzó ha prometido terminar. Y es el Dios, dice Pedro, que nos llamó, es aquel que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Pedro ya se gastó en explicarle que parte del plan divino para ellos justamente es el sufrimiento. Y lo comparó que también parte del plan divino también lo fue que Cristo padeciera. Y estamos unidos a Cristo en ese padecimiento. Así que es el mismo Dios que destinó a Cristo al sufrimiento, es el que destinó en Cristo a su glorificación, es el mismo, dice Pedro, que llamó a los cristianos a su gloria eterna en unión con Jesucristo. ¿Te has puesto a pensar tú, mi hermano, en esa gloria eterna? ¿Te has puesto a pensar tú, hermano, que Él, para compartir esa dicha eterna de su gloria, no había otro camino que aplastar a su Hijo eterno? ¿Por qué podrás tú, hermano, alcanzar esa promesa? Mas el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia. Esa es la respuesta, hermano. Ese Dios entonces de toda gracia llevará a cabo su obra preservadora. Y la promesa para estos hermanos que estaban siendo perseguidos y para todo cristiano a lo largo de la historia que ha padecido por su fe y ha sufrido haciendo el bien, es lo mismo. Él os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Cuando escuchamos el término perfeccionar, significa restaurar, y por extensión denota hacer completo algo. A pesar de cualquier sufrimiento, hermano, confíe que Dios le
le va a restaurar. Dice Hebreos 13:21, os haga aptos, esta es la idea, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es perfeccionar, hacernos completos, y cuando estamos rotos, restaurados. Afirmar lleva el sentido de establecer, de confirmar, de hacer fuerte algo. El apóstol Pablo usa esta palabra cuando escribe a Tesalónica, dice: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Anima a la iglesia y dice que su estabilidad y su firmeza tienen su fuente en Dios. Perfeccionará, afirmará, fortalecerá, te hará fuerte en medio de la lucha. Y termina diciendo que establecerá, que es poner un fundamento para un edificio. O sea, son casi sinónimos que se van acumulando con una intención: recordarles a estos hermanos lo que Pedro ya había dicho al principio. Vuelva al principio de la carta, 1 Pedro 1, versículo 5. Recuerde cómo inició Pedro su carta. Te dice a ellos: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero termina su aliento como comenzó. Es una garantía, hermanos, para los cristianos, que todo el poder y la estabilidad que requiere para que se mantengan fieles y firmes viene de Él. Y que tienen un lugar inconmovible. Dios terminará su obra en ellos. Dios les preservará, aún se vean ellos frágiles. Dios preservará y los mantendrá en gracia. ¿Por qué? Serán guardados por el poder de Dios. Así que, hermanos, apliquemos esto entonces a la vida práctica. Tengo 4 aspectos de aplicación. Primero, hermanos, al culminar toda esta carta, hemos visto a quién, a Pedro, al apóstol, pero que ha fungido de pastor. Este pastor sabía que el problema que tenía que conquistar en los oyentes era la tentación de abandonar su fe y santidad. Estaban sufriendo y muchos se preguntaban: tal vez si le bajamos un poquito de pedal, si tal vez no somos tan distintos al mundo. Estaban siendo tentados a dejar su fe, y Pedro continuamente le llamó a no vuelva a su vieja conducta. Sigan la santidad de Dios, una vida moral intachable. ¿Para qué, Pedro? Para que los inconversos aún reconozcan en ustedes una vida recta, haciendo el bien para con todos. Pedro tenía, hermano, también un propósito: es que estos hermanos ganen a los inconversos por su conducta. Y no lo puedes verte tú, mi hermano, como alguien con autoridad para predicar el Evangelio de Cristo, con un carácter conforme al Dios. ¿O es que tu excusa es: pastor, mire, no, porque me han fallado, pastor? Pastor, no, porque mire, estoy agobiado, pastor. O alguien más lo hará. ¿Puedes tú verte a alguien con un carácter aprobado y recto para predicar el Evangelio? Hermano, hay algo que se ha visto en la historia de la iglesia, que una iglesia que no predica es una iglesia fragmentada, sin unidad, donde todos están esperando que alguien más lo haga. Cuando no se predica en una iglesia, es una iglesia inmadura. Y saber que hoy, hermano, esa carencia de predicar el Evangelio con palabras y
con vidas rectas no les afecta en absoluto a muchos en el día de hoy. Te pregunto, amado hermano, ¿crees tú que eso que ha estado consumiendo estos días vuestra mente, que ha estado ahí en tu cabeza, marcará una diferencia eterna? ¿Has venido tú hoy a la iglesia con una conciencia limpia porque estás cumpliendo lo que Dios te ha ordenado? ¿O es que tal vez el éxito de los negocios, en tu trabajo, el cumplir con mi aspiración, o simplemente la templanza económica en la familia, era todo lo que te hacía falta estos días para estar bien con Dios? Era todo lo que te hacía falta para estar bien con tu conciencia. Pero ni por acá se te cruzó que pudiste tú ser instrumento de Dios para que un perdido no vaya al infierno y sea reconciliado con Dios por tu predicación y por tu vida recta. Hermano, es triste, pero así vivimos muchos. ¿Sabías que así vivimos muchos? Nuestra vida es más asolados en calmar la conciencia con cosas temporales, pero no hay frutos, no hay pasión, no hay convicción, no hay forma. Segundo punto, dice Pedro: humillaos bajo la mano poderosa de Dios. Hemos explicado lo que significa esto, y hay muchos cristianos que se han quedado como niños porque no se han dejado moldear, humillar por la mano poderosa de Dios. Han huido, han abandonado su responsabilidad de dejarse moldear. Muchos asumen que ser moldeados, un cambio de carácter, es simplemente tomar algunas acciones como si fuese una terapia. Bueno, ¿cómo es que Dios moldea tu carácter? Su mano te humillará. Su mano te va a humillar. Su providencia te pondrá personas y ocasiones en las que deberás usar principios escriturales, dominar tu ímpetu, tu guía errática del corazón. No huyas, hermano, de eso. Mantente firme en la gracia, si es que realmente hay en ti gracia. Dice la última parte de esta carta: saludaos, acabando de la carta, unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos ustedes, los que estáis en Jesucristo. Amén. Hermano, esta carta, como dijimos al comenzar, fue escrita para peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Es una persona que camina por tierras extrañas. Es alguien que va de paso por un lugar que no es el suyo. Esta carta, la primera carta de Pedro, está escrita para peregrinos. Describe la vida de un peregrino. Oh hermano, y si usted es un creyente, has creído en Cristo, usted es un peregrino. Este no es tu lugar. Este mundo no es el tuyo. Estás de paso. Te pregunto, ¿por qué acumulas tanto? ¿Por qué está tu corazón puesto en esta tierra? ¿Por qué vives como si fuese esto tu único hogar? ¿Por qué te desvives, hermano, por encajar en un mundo? Es tu mundo. Son peligros. Esta carta, hermano, es una descripción de una vida de fe. Es, digamos, el comentario ampliado de lo que dijo Cristo: tomen su cruz, niéguense a sí mismo, síganme. ¿Y culpa aplicación? Esta carta debe hacernos sentir indignos. Pero créanme, cuando yo me he acercado a estudiar esta carta, yo me sentía indigno. Ahora, muchos verán esta carta de forma anacrónica. Pastor, eso es para la India, pastor. Eso es para hace
suben por allá. Acá no, pues acá estamos bien, estamos cómodos, acá no hay persecución. Es porque eres igualito, es de mundo. Muchos verán esta carta algo anacrónico. Pero hermano, no olvide que la Escritura es tu regla de vida. Esta carta nos describe, si somos creyentes, describe el sufrimiento que padecerá. Segunda Timoteo 3:10 nos dice, pero tú has seguido mi doctrina. Y te habla a ti, hermano, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. ¿Y cómo sabemos que alguien imita a Pablo en eso? Dice 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Dice todos, no algunos, todos los verdaderos creyentes que se disponen a vivir de forma piadosa van a padecer persecución. Pregunta, mi hermano, ¿no es tal vez una muestra quizás de que si yo no estoy viviendo de forma piadosa, no hay sufrimiento? Es porque estoy lejos de una vida así. No es en tu vida, no es un reflejo de que tu vida, aunque tu boca lo diga, no es verdad. Pastor, yo digo bien. Afuera todo me quiere. En el trabajo me va perfecto. Nadie me persigue, pastor. Es un reflejo, no de que tu vida es piadosa. Así que, hermanos, este es el fin de la carta. Dios nos bendiga. Hasta acá, Dios nos bendiga. Amén. Bueno, Señor, te agradecemos por tu palabra expuesta el día de hoy, por ayudarnos a exponer toda esta carta, por hacernos notar, Señor, cuán indignos somos de tu evangelio. Señor, cuán mundanos aún somos de corazón, cuán lejos estamos de la verdadera piedad. Oh Señor, cada creyente debería tomar muy en serio esta carta. Debería considerarse si está siendo, Señor, reflejado en lo que Pedro ha indicado acerca de estos creyentes. Señor, es solamente a este tipo de creyentes que han confiado en Cristo que se les promete que van a heredar, van a estar con su Señor en gloria eterna. ¿Cuántos están caminando rumbo al infierno? No lo saben. Aún así vengan a una iglesia bíblica. ¿Cuántos, Señor, no están viviendo realmente en una verdad? Son engañados por su corazón corrupto. Señor, por favor, pon esta carga en mis hermanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Vamos, hermanos, vamos a tener